chers élèves, bienvenue à notre troisième classe de français langue étrangère pour 10e année. En español, buenos días, mis alumnos. Bienvenidos sean a esta clase, a nuestra tercera clase de francés lengua extranjera para 10º grado. Bien, ahora sí voy a compartirles la pantalla. Bien. Lo primero que vamos a hacer es compartir una frase motivacional. Les tes rêves changent ta réalité, mais ne laisse pas ta réalité changer tes rêves. En español significa, deja a tus sueños cambiar tu realidad, pero no dejes a la realidad cambiar tus sueños. Esta es una frase que se le atribuye al señor Nelson Mandela. Hoy vamos a tener algo diferente, y es que ahora en cada clase yo voy a recomendarles una canción que les va a ayudar a desarrollar ciertos sonidos que muchas veces en español no existen. Yo recomiendo que cada una de estas canciones las escuchen durante la semana, al menos 2 veces cada día, y que la escuchen primero durante 2 días antes de buscar la letra, para que cuando ustedes intenten pronunciar lo que la canción dice, entonces esté su oído ya familiarizado con esos sonidos. La canción de hoy se llama Le pouvoir des fleurs, es decir, el poder de las flores. Es bien corta y con unos sonidos bastante sencillos. Bien. Aujourd'hui, la classe s'appelle Se présenter. C'est l'unité 3 dans notre módulo. En español, hoy la clase se llama presentarse o hablar de uno mismo. Esto lo podemos encontrar en la unidad 3 de nuestro módulo. Espero que lo tengan a mano. También recuerden, muy importante, invitar a todas las clases virtuales a nuestro mejor amigo, que es el diccionario en esta clase. Y como ven, también le he incorporado la fecha en francés para que se acostumbren a verla y cuando se les pida puedan escribirla fácilmente. Aujourd'hui, c'est samedi 23 janvier 2020. Ok, el contenido de esta lección es el siguiente. Nombre y apellido, nuestra edad, dónde vivimos, con quién vivimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Vamos a hablar de la activité 3, la activité 4 y vamos a hacer al final de nuestra clase una checklist. Bien, para presentarse existen 2 maneras. La primera es a través de un diálogo en el cual hay una persona que nos va a hacer una serie de preguntas a las cuales nosotros vamos a responder. Como ustedes pueden ver en la imagen que tenemos a la derecha, hay una silueta femenina, pero que también podría ser una silueta masculina. Lo que importa es, imagínense usted que reemplazando esa silueta. Aquí tenemos varias preguntas en la parte de arriba y cada una tiene una respuesta. Es por eso que cada pregunta tiene un color y la respuesta tiene el mismo color de esta pregunta. Observemos. ¿Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Quel âge tu as? J'ai 12 ans. Où est-ce que tu habites? J'habite à Lyon. Quelle est ta nationalité? Je suis française. Quelle est la date de ton anniversaire? C'est le 2 janvier. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime le basket. Así sería en un diálogo. Le hacen a uno una pregunta y uno debe responderla en frase completa, como pueden observar. La segunda forma es aquella en la cual nosotros damos toda la información. Es decir, llega alguien y le dice, preséntese. Entonces usted dice toda su información, cómo usted se llama, de dónde usted es, dónde vive usted, qué le gusta, qué no le gusta, entre otras cosas. Vamos a darle entrada. Bienvenue.
Y seguimos, ajá, y seguimos aquí. Bien. Pero no se preocupen que al final de esta clase usted podrá hacer lo siguiente. Yo lo voy a hacer y verán ustedes que pasito a pasito vamos llegando a cómo usted va a lograr este resultado. El resultado va a ser el siguiente. Je m'appelle Mixila Méndez. Je suis panaméenne. J'habite à David. Je suis professeur. J'aime beaucoup écouter de la musique. Et je n'aime pas beaucoup aller au médecin. Esto es solo un ejemplo. Y usted verá que si seguimos las instrucciones de lo que vamos a hacer en esta clase, usted lo podrá hacer. Bien. Momento diagnóstico de participación en clase. Usted va a abrir su módulo en esta lección que se llama Se presente la unité 3, unidad 3, y usted va a agarrar un lápiz y con una línea va a conectar la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Claro, podemos hacer esto en casa con calma, pero la idea es que usted haga como un pareo de cuál sería la respuesta correcta a las expresiones de la izquierda. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos para presentarnos? Como ya lo he dicho, nombre y apellido, nuestra edad, dónde vivimos, con quién vivimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Bien, ¿cómo hablamos del nombre y apellido? Nombre en francés es el prénom. Lo he puesto al revés porque en francés generalmente cuando se nos pregunta, se nos pregunta el nom, decir, el apellido, o si quieren recordarlo de esta manera, nom sería el nombre de la familia. Para no confundir, quiero que también recuerden que la palabra nom tiene otro significado y es sustantivo. Pero en el caso de se presente, es importante que nos mentalicemos en el hecho de que la palabra nom para estos efectos significa apellido. Entonces, volvemos. La palabra nom significa apellido. Prenom es el nombre suyo. Por ejemplo, ejemplo de nom sería Méndez o Sánchez. Ejemplo de prenom sería María o Rodrigo. ¿Cómo hablamos entonces de nuestro nombre? Aquí hay dos formas también. La primera forma es decir yo me llamo, como en español, je m'appelle. Y la segunda forma sería mon nom est, mon prénom est. Cualquiera de las formas está bien, siempre y cuando usted redacte bien y pronuncie bien. Entonces, una es mon nom est, por ejemplo, Rodríguez, que es el ejemplo que hemos puesto aquí en esta diapositiva. Mon prénom est Alberto. La otra forma sería je m'appelle Alberto Rodríguez, para ser un poquito más gráfico, ¿no? Otra cosa que necesitamos es l'âge. ¿Qué es que es el âge? L'âge es la edad. Entonces, para hablar de nuestra edad, necesitamos al menos poder pronunciar el número de años que tenemos actualmente. Por lo cual, aquí en esta diapositiva yo les recomiendo que visiten un sitio donde usted va a encontrar todos los números, inclusive magnitudes significativas, es decir, números bien grandes, más allá del 100, y usted presiona el número y usted va a escuchar cómo se pronuncia eso. Esto no porque yo no les vaya a enseñar cómo se pronuncian, sí les voy a enseñar cómo se pronuncian. Sin embargo, yo quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de observar diferentes formas en las cuales los francófonos pronuncian ciertas palabras, sobre todo los números. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 étant o 21. Dos formas en las cuales usted puede pronunciar el 21. Tenemos 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Bien, esto es a grosso modo. ¿Cuál es la explicación? Desde 21 hasta 69, la fórmula es la que vamos a ver ahorita después del van etan. Usted pronuncia la decena, sea la decena del 20, que es van, o tran, caran, sancan, suasan. Entonces, y luego le agrega el número, que no va a ser, ya no vamos a usar el 0 solo se utiliza al inicio. Por ejemplo, 20 étant o 21. Ahí, los números con 1 son los únicos, las decenas, cuando usted llega al I1, en francés también hay que agregarle ese E, an, o T, an. Las dos formas están bien. Entonces, después de ese 1, usted puede decir 22, 23, 24, hasta que llegue a 29. Igual se hace con el 30. 30 o 31, 32, 34. Igual 40, igual 60. ¿Qué pasa cuando llegamos a 70? ¿Qué pasa cuando llegamos a 80? Cuando llegamos a 70, ya la fórmula cambia. Ya no vamos para atrás. En vez de decir I1, vamos a decir I11. 70, 71, 72, 73, hasta 79. Cuando llegamos a 80, que es 80, volvemos a la fórmula anterior. 80 étant, 82, 83, hasta 89. Entonces, cuando llegamos a 90, que es 90, volvemos a la fórmula del 70, es decir, aquí vamos a contar 80 y 11, 80 y 12, hasta. ¿Y cómo suena eso? 91, 92, 93, 94, 95, hasta 99 y 100. Esto hay que practicarlo en casa y es por eso que la semana pasada les insistí tanto en que cada vez que esta clase sea cargada a la plataforma de YouTube, ustedes se den a la tarea de que durante la semana vuelvan a entrar y la escuchen tantas veces necesiten y hagan el ejercicio de pronunciar. Entonces, ¿cuál es volvemos a la parte de se presente. ¿Cuál es la frase para expresar entonces nuestra edad? Aquí tenemos que usar un pronombre personal que sería, en español sería yo. El verbo, que en español sería tengo. El verbo tener. El verbo se llama tener, pero hay que conjugarlo en presente del modo indicativo. Eso sería tengo. La cantidad de años, que como les digo, es imprescindible que ustedes puedan pronunciar al menos la cantidad de años que tienen en este momento. Y la palabra años. ¿Eso cómo sería? En español sería un número, sería 38, ¿no? En español, yo tengo 38 años. En francés sería j'ai 38 ans. Diferente al ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, que en realidad son 30 ans.
Pero esto para darles un ejemplo un poquito más real, porque es sumamente fácil pronunciar los números enteros, pero como para sacarlos de la duda de cómo sería, ¿no? Otras cosas que necesitamos para presentarnos: nuestra nacionalidad, nuestra profesión. Igual necesitamos pronombre y verbo, porque esto no es más que una oración que vamos a construir. En español sería yo soy panameña. Si fuese varón sería yo soy panameño, ¿verdad? O si fuese costarricense, yo soy costarricense. En español sería lo mismo, pero en francés ya la cosa cambia. Panamen, panameño. Panamen, panameña. Costarricián, costarricense, igual. Costarricienne, el femenino de costarricense en francés. Cuando hablamos de nuestra profesión, je suis igual. Igual que como decíamos, nuestra nacionalidad. Ahora vamos a hablar de la profesión. Je suis professeur. Je suis avocat. Je suis étudiant. Y en nuestro módulo, en la página 28, tenemos profesiones, incluidos cuando la persona está jubilada, cuando la persona es ama de casa o amo de casa, administradora o administrador del hogar. Eso tiene sus palabras. Hay muchas más profesiones que no están en esa lista. Intente buscar algunas de ellas. Es un ejercicio interesante durante la semana. Bien, necesitamos hablar de dónde vivimos. La dirección o mi dirección en francés sería mon adresse. Mi dirección en francés sería mon adresse. Mon adresse. ¿Por qué les pongo el adjetivo posesivo? Porque es importante que ustedes se adueñen de este contenido, que lo sientan como suyo para que puedan hablar de ustedes, que ustedes puedan hablar. Entonces, hay conceptos que necesitamos conocer: ciudad, campo, barrio, calle. Ciudad se dice ville, campo, campagne, barrio, quartier, calle, rue. ¿Qué me permiten hacer? Ok, listo. También vamos a necesitar conocer los artículos contractos y con qué verbo vamos a expresar esto. ¿Cuál es el verbo? El verbo se llama habiter y significa literalmente habitar, vivir en un lugar. Y yo hago esta aclaración porque aquí vamos a hacer un alto. En español normalmente decimos yo vivo en tal lado, pero en francés se enseña que generalmente cuando hablamos de vivir en un lugar, por fuerza se debe utilizar el verbo habiter. ¿Por qué? Porque vivre, que es el verbo vivir, en francés se debe utilizar para hablar de que usted o de que alguien está con vida. Entonces hago esta aclaración para que cuando ustedes construyan lo que van a decir, si algún día les toca presentarse, y les tocará presentarse, ¿por qué? Porque esto pasa con todas las personas que estudian letras o humanidades. Ay, ¿tú diste francés? Sí, yo di francés. Ah, bueno, dime algo en francés. ¿Y qué es lo que primero que pensamos que deberíamos decir si sabemos hablar francés? Bonjour, je m'appelle fulano de tal. Y entonces esta lección a ustedes sí les va a tocar poner en práctica, porque alrededor de ustedes habrá personas que querrán escucharlos hablar. Y esta es la cosa más sencilla de resolver y súper fácil de pronunciar. Todo se logra con la práctica. Bien, vamos a hablar propiamente de los contratos. En español ellos existen. Esos son expresiones que se utilizan para acompañar cuando hablamos de lugares. Ya más adelante los veremos de manera más práctica. ¿Cuáles son estos contratos? Cuando yo digo al, a la, a los, a las, del, de los. Estos son los contratos.
¿Cómo diríamos eso en francés? Al se dice o. Alá se dice alá. Igualito que en español. Por ejemplo, si yo digo que yo voy al banco, también resulta que banco es un sustantivo que en español es masculino y en francés, cuando usted lo busca en el diccionario, resulta que es femenino. Entonces ya el contrato que vamos a utilizar va a cambiar, ¿verdad? En español yo digo al banco, en francés yo digo a la banque, que es justamente el ejemplo que tenemos allí en la esquina superior derecha de nuestra diapositiva. A los o a las, os. Del se dice du. Y recuerden, ese sonido de la U, usted empuja un poquito sus labios hacia adelante y los cierra un poquito más que cuando habla en español. Y de los se dice de con sonido abierto. Esa S no se pronuncia a menos que encontramos un caso de liaison, ¿verdad? ¿Y cómo se conjuga el verbo habiter? El verbo habiter, recordemos que empieza con H y sobre todo en la primera persona del singular, que es la que vamos a usar para presentarnos. Aquí vamos a hacer una contracción de ese pronombre je. En vez de je, le quitamos la E y vamos a sustituirla por una apóstrofe, como podemos ver en la tabla que tenemos aquí a la izquierda. Y entonces empezamos a conjugar el verbo habiter. Habiter, digo yo, porque así se pronuncia cuando el verbo no ha sido conjugado, es decir, cuando está en infinitivo. Pero ya cuando lo conjugamos, cambia un poquito. Ustedes verán, j'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite. Suena prácticamente igual. Nous habitons, liaison aquí, la S se transforma en Z porque el verbo comienza con una H. Lo pronunciamos todos juntos, nous habitons. Noten que la S final no se pronuncia. Vous habitez, igual liaison como en el caso anterior. La Z no se pronuncia, pero sí se escribe. Ils habitent. Aquí esta hay que practicarla. Ils habitent. Il habite. Ils habitent. Elle habite. Elles habitent. Ven que la liaison es como que lo que hace un poquito la diferencia y esa es final que apenas si se pronuncia. ¿Con quién vivimos? Porque yo puedo decir j'habite a David, j'habite a Santiago, como en el caso, dependiendo de qué grupo sean ustedes. Yo vivo en David, yo vivo en Santiago, pero ¿con quién vivo? Para esto en español usamos los conectores, que son palabras que nos ayudan a unir una idea con otra, ¿no? En este caso, el conector a utilizar en español es con. Yo vivo con mi familia. Aquí está el ejemplo perfecto. En francés, esa palabra con se dice avec. J'habite avec ma famille. Necesitamos también conocer entonces los adjetivos posesivos. En español, todos estos en primera persona, uno dice mi, o en plural, mis, ¿verdad? Pero en francés agregamos uno más, ma, y lo que vamos a hablar que me pertenece es femenino, mon, si lo que vamos a hablar que me pertenece es masculino, y me, si es plural, sea femenino o masculino, ¿verdad? Por ejemplo, ma mère, mi madre, mes frères, mis hermanos, mon père, mi padre. Aquí podemos ir hacia atrás y hacia adelante en el módulo porque tenemos una lección que trata de la familia donde están todos los miembros de la familia que normalmente encontramos y si usted cuando se le toca presentarse necesita buscar algo, les aviso desde ya que toda esa información está en el módulo. ¿Cómo se dice si usted vive solo? J'habite toute seule. Se pronuncia igual. La diferencia está en la escritura. El primero es el masculino que termina en L.
El segundo, aquí ya hay que hacer dos pequeñas modificaciones. Tout, que termina en E, seul, que termina en E también, porque hay que ponerle el femenino, ¿verdad? Entonces, yo voy a invitarlos a que en casa hagan una pequeña práctica que se encuentra en la página de la práctica 11, que se encuentra en la página 28 de su módulo, que se llama Descifrando dónde y con quién vivo. Pues se más va a decir, yo vivo en tal lado con tales personas. ¿Qué diríamos? Quiero que lo redacten. Pueden redactarlo primero en español y luego, como lo dirían en francés, o si se atreven de plano, pueden redactarlo directamente en francés, que en realidad sería lo ideal para que sin darse cuenta ustedes terminen pensando un poquito en francés. Entonces, yo en el módulo observo que tienen líneas para escribir esto en la página 28. Bien. Cuando hemos hablado de todo eso, también necesitamos hablar de nuestras cualidades. ¿Por qué? Generalmente esto les sirve a ustedes el día que se presenten a una entrevista, y ahí es donde va a ser crítico que sepan presentarse, porque si su hoja de vida dice que usted es bachiller en letras o que usted es bachiller en humanidades, lógicamente usted sabe hablar inglés y francés según la persona que está leyendo esa hoja de vida, ¿verdad? Entonces, esa persona les va a pedir que se presenten. Probablemente también les pida que hablen en inglés, pero esta no es la materia de esta clase. Vamos a hacerlo en francés. Entonces, ahorita mismo también en el módulo ustedes tienen un espacio donde yo les invito a que me digan 5 de sus cualidades, y después de que las escriben en español, vamos a preguntarle a nuestro mejor amigo el diccionario cómo se escriben esas 5 cualidades que usted ha elegido. Y entonces, hablando de cualidades, esto como palabras son adjetivos calificativos. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que va a acompañar el sustantivo. Recuerden que en francés nom, además del apellido suyo, es sustantivo. Para entonces, ¿qué hace ese adjetivo? Lo califica, lo determina, le expresa características, le añade propiedades a ese sustantivo. Y es una palabra que también es variable, ella se transforma. ¿Por qué? Porque si el sustantivo es femenino, esa palabra va a ser femenino. Si el sustantivo es plural, esa palabra va a ser plural. Es decir, tiene género y tiene número. El adjetivo calificativo es una clasificación de los adjetivos, porque hay una serie de tipos de adjetivos. Es importante que también lo sepan. Entonces, ejemplo de adjetivo: gentil, acompañando al sustantivo garçon. Garçon significa muchacho. Magnifique, point de vue. Magnifique es el adjetivo. Point de vue en realidad es como una idea, no es una sola palabra. Pueden observar que son 3, pero como idea es como si fuese un sustantivo. Entonces también vale. Bien, ¿para qué se usan estos adjetivos? Pueden observar que en su módulo existe esto y existe esto. Les défauts son nuestros defectos. Los adjetivos calificativos son muy utilizados para hablar de nuestros defectos y de nuestras cualidades. Quise poner esto en la diapositiva porque es muy posible que en sus módulos todo esté en blanco y negro. Entonces, quiero que observen cuáles son los que corresponden a cada imagen. He puesto en rojo, igual que la imagen original, los adjetivos calificativos que representan nuestros defectos, como es el caso de méchant, que es una persona que es media malvada, pero malvada como traviesa, ¿verdad? Pesimista, que yo no creo que eso necesite realmente una traducción, pero sí pesimista, entre otras. Y les qualités, o las cualidades, las he puesto en azul igualito que en la imagen original. Quiero que las observen. Por eso también es muy importante que durante la semana regresen a observar nuestros
nuestras clases, no solo la mía, sino también las clases de los otros profesores. Eso es muy, muy importante. Porque al observar de nuevo la clase, una vez que ya esté en la plataforma, usted puede ponerle pausa, echar para atrás el video, adelantarlo si usted lo necesita. Y esa es una ventaja que con la clase en vivo usted no va a tener. Es decir, en este momento aquellos estudiantes no van a tener esa ventaja, pero sí pueden participar. Que es una ventaja entonces que no va a tener aquellos que no puedan venir a la clase y les toque ver después el video. Bien, ahora que ya sabemos cómo nombrar nuestras cualidades, nuestros defectos, hay que hablar de los verbos. Ya conocimos el verbo habiter, pero en realidad para presentarnos vamos a necesitar 4 verbos. Y esos 4 verbos son s'appeler, que es llamarse. Ya conocíamos habiter, que es vivir en un lugar. Avoir, que es tener. Être, que es ser o estar. Con estos verbos vienen pronombres: je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. El verbo s'appeler es lo que nosotros llamamos un verbo pronominal. ¿Por qué? Porque además de nuestros pronombres personales que ya conocemos, ustedes pueden observar aquí que se le tiene que agregar algo que se llama el pronombre reflexivo. Eso también existe en español, porque usted en español dice yo me llamo, tú te llamas, él se llama. Y en francés, pues simplemente hay que conocerlo. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, ils appellent, elle s'appelle. ¿Ven? Avoir, Y, sonido abierto, es una E como en español. Y, yo tengo, pero si usted dice yo, usted está diciendo yo. Sonido cerrado, este es yo, Y, yo tengo. Practiquen eso en casa. Y, yo tengo. Yo. Tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Être, ser o estar. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Observen que hay una diferencia entre ils ont, elles sont. Ils sont, ils sont. Ils sont, elles sont, ils ont, elles ont. Ese sonido como de Z es el que pertenece al avoir. Y el sonido de la S normal es el que pertenece al être. Observen también que es muy diferente cuando yo digo il a, ils ont. Elle a, elles ont. Il est, ils sont. Elle est, elles sont. Es diferente. Quiero que practiquen eso en casa porque son sonidos fáciles de lograr, pero solo se logran con la práctica. Bien. Aquí vamos a encontrar nuestra práctica número 12. Es súper sencillo, pero primero hay que explicar algo. Esas 5 cualidades que buscó usted en el diccionario y la conjugación del verbo être, con eso vamos a armar la oración para hablar de ellas. ¿Cómo se hace esto? En español yo digo yo soy responsable, gentil, optimista, puntual, sincera. Esto en francés se escribe de la siguiente manera. Pronombre, primera persona del singular, eso es je. La conjugación que le corresponde al verbo être, suis. Y entonces las 5 cualidades: responsable, gentil, optimiste, ponctuel et sincère. La oración completa que resulta de esta combinación: je suis responsable, gentil, optimiste, ponctuel et sincère. Entonces ahora lo que van a hacer en casa es
que en este cuadrito que ustedes pueden ver en pantalla, que también lo tienen en su módulo, van a conjugar ese verbo solo en primera persona, es decir, sujeto, el pronombre, me van a poner ese je, ¿verdad? Al lado de ese je, me van a poner la conjugación del verbo être que le corresponde a ese je, o sea, suis. Y entonces, al lado de ese je suis, me van a poner en francés esas 5 cualidades que ya habrán buscado cuando lleguen a este punto. Me las ponen todas y en casa traten de leerlas. Bien, hablemos de lo que nos gusta, porque eso también es importante. Y si a ustedes les toca realmente realizar esto en una entrevista de trabajo algún día, es importante que lo puedan hacer y que tengan la confianza de realizarlo. Para esto, ¿qué necesitamos? Aparte de los pronombres personales, el verbo aimer. En español, nosotros tenemos 2 verbos diferentes para amar y gustar, ¿verdad? Pero en francés, ambas cosas son el mismo verbo. Entonces, a la derecha, y esto es una imagen tomada taxativamente de su módulo. A la derecha, pues ustedes tienen un cuadrito de conjugación con el verbo aimer. Entonces, aquí en español, primero escríbanme en estas 4 líneas. En realidad debían ser 5, ¿verdad? Pero ciertamente en sus módulos hubo una quinta que se borró, ¿verdad? Pueden ponerla ahí abajo, creo que sí cabe. 5 cosas que a ustedes les guste hacer. Póngala en español, que ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, vamos a continuación a ver unos ejemplos de actividades que yo he observado que los alumnos de esta clase en años anteriores me han dicho que les gusta realizar. Pero primero, antes de llegar allá, vamos a ver la fórmula de cómo decir lo que nos gusta. Es lo siguiente, que es este cuadrito que tenemos a la derecha debajo del verbo aimer. El pronombre, je, pero aquí viene con contracción porque el verbo aimer empieza con A, ¿verdad? J'aime. A eso le vamos a agregar lo que sea que nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta comer. Bueno, eso en francés es manger. Manger. Y esa actividad de lo que nos gusta hacer, noten que en español siempre es un verbo sin conjugar, es decir, en infinitivo. Solo se conjuga el verbo gustar en español. En francés el verbo aimer. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. J'aime jouer de la guitarra. En español eso significa a mí me gusta tocar la guitarra. Sí, porque igualito que en inglés, jouer no solo se utiliza para jugar, como el verbo to play en inglés. Se utiliza para hablar de cuando usted toca un instrumento. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunas actividades que les encantan a los alumnos de esta clase en años anteriores. Jouer Fortnite, jugar Fortnite, gastar dinero, comer, dormir, incluso no hacer nada, escuchar música, hablar con los amigos, comprar alguna cosa, ver videos. ¿Cómo se dice eso? J'aime jouer Fortnite, jugar Fortnite. J'aime dépenser de l'argent, gastar dinero. J'aime manger, comer. J'aime dormir, j'aime faire rien, j'aime écouter de la musique, j'aime bavarder aux amis. Bavarder en vez de parler, porque existe el verbo parler, que es hablar. Bavarder es cuando usted habla, pero habla mucho. Cuando usted pasa horas hablando, eso es bavarder. Hago la aclaración. Existen 2 verbos para esa actividad. Cual sea que sea el caso de cada uno de ustedes, para que los tengan en cuenta. Entonces, hablemos ahora de aquello que no nos gusta. Para ello hay 2 formas. La primera es hacer la negación del verbo aimer. Y la segunda es utilizar el verbo detester. Cual sea la opción, va a depender de cuáles son las palabras que usted en español usaría
¿Y cuál es la expresión que a usted le gustaría usar en francés? La negación del verbo aimer en el caso de la primera persona sería je n'aime pas. Y a la derecha tenemos un cuadro de conjugación del verbo detester, que igualito que en español significa detestar. La negación del verbo aimer significaría no me gusta. Y por supuesto en español usted estaría diciendo yo detesto. Je déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste, on déteste, nous détestons, vous détestez, il déteste, elle déteste. ¿Ven? Practíquenlo en casa. Ahora, en realidad para presentarse solamente necesitan je déteste o je n'aime pas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice esto? Igual hay que hacer una aclaración. Muchas cosas que a nosotros no nos gustan, muchas cosas que a nosotros nos gustan, otras personas las detestan. Igual, muchas cosas que nosotros detestamos a otras personas les gustan, por lo cual no es de sorprenderse que alguna de las cosas de la lista de j'aime puede ser que a usted no le agrade, o alguna de las cosas de la lista de je déteste o je n'aime pas a usted sí le agrade. Entonces, hecha esta aclaración, ¿cómo se pronuncia esto que está en pantalla? Je déteste, según sea el caso, Cristiano Ronaldo o Messi, ¿verdad? Je déteste aller a la clase de, dependiendo de qué clase usted deteste ir o no le guste mucho. Je déteste rock, reggaetón o cualquier música que a usted no le guste. Je déteste étudier. Je déteste aller au médecin. Je déteste me levé todo. Estas tres últimas significan respectivamente yo detesto estudiar, yo detesto ir al médico, yo detesto levantarme temprano. Son cosas que a la gente joven es posible que puedan decirlo. A mí me gusta la sinceridad dentro del marco de respeto, y si alguna de estas expresiones calza con usted, la puede usar. Bien. He aquí algunas materias que podemos amar o detestar. Español, francés, filosofía, anglais, educación musical, logique, beaux-arts, civisme, mathématiques, histoire de Panamá, technologie de la information, sciences naturelles intégrées, géographie de Panamá, éducation physique et sportive, éthique, moral, valeur y relación humana, ética. Bueno, aquí tienen cada una su correspondiente en español. Yo las he buscado de acuerdo al plan de estudio del bachillerato donde nos encontramos y la he adaptado. Algunas de estas no aparecen en su módulo, eso es un pequeño error de módulo, pero allí no le hace. Usted, para hacer estos ejercicios bien puede utilizar las que aparecen en el cuadro que está en su módulo. Allí no hay ningún problema. Entonces, al final tenemos que usted podrá decir je m'appelle, j'ai tantos años, je suis, hablando de su nacionalidad, je suis, hablando de su profesión, j'habite a David o j'habite a Santiago, avec mon père, ma mère, mes frères, mes cousins, dependiendo, ¿no?, de cómo sea su caso. J'aime, aquí hay 3 líneas, que es para que escriban 3 cosas que les gustan de las que ya habían escrito. Je déteste, también 3 cosas que a usted no le guste mucho o que usted deteste, ¿verdad? Bien, al final de todo esto tenemos que hacer la activité 3. Esto va para, en el CIRAL se llama trabajos en grupo, pero en la modalidad virtual en realidad es un poquito difícil hacer los trabajos en grupo. Bien, hay una aclaración que les tengo que hacer. Todas estas actividades, tanto las en grupo como las individuales, no valen 25%. ¿Por qué? Porque nuestro módulo dice que la profesora va a evaluar también puntualidad y responsabilidad. Lo que quiere decir que en todos estos cuadritos donde están los criterios a evaluar,
nos hizo falta incluir el criterio de la puntualidad y la responsabilidad, pero no se preocupen que tanto a aquellos que vienen por módulo como en el programa virtual que es por plataforma, yo les voy a incluir ese criterio en la rúbrica sin quitar ninguno de los otros que ya conocemos, y entonces no va a valer 25 puntos, sino 35. He hecho esta aclaración y vale para todas las actividades de nuestro módulo. ¿Por qué? Porque si yo he anunciado un criterio, no es correcto que entonces en la rúbrica no aparezca. Eso los dejaría con menos puntos y tal vez sea una desventaja para ustedes. Bien, hecha esta aclaración, ¿cómo reunimos toda esta información? Noten que tienen números todas estas preguntas. Usted si se va a presentar, lo primero que va a hacer es saludar. Bonjour, je m'appelle, y en la línea su nombre. Je, la cantidad de años, pero no en números. Póngamelo en letra. J'habite a, depende del lugar donde usted vive, ¿verdad? Avec, depende de las personas con las que usted viva. Je suis, aquí usted puede escoger cualquier profesión de la lista. Si, por ejemplo, usted solamente es estudiante y solo se dedica a estudiar, bien puede escoger cualquier profesión de la lista que tenemos aquí en nuestro módulo para hacer el ejercicio de escribir diferentes palabras. O si je suis, son 3 cualidades, no son 2. Aquí de las varias cualidades que usted puso allá, elija 3, póngame 3, allí hay espacio para escribir 3. J'aime bien, 3 cosas que a usted le guste. Mon cours préféré, aquí entonces va usted a escribir cuál es su materia favorita. Je déteste, A, B y C, 3 cosas que a usted no le gusten, ¿verdad? Y, o si je déteste le cours, si usted tiene un curso, una materia que no le gusta, póngalo allí. Entonces, vamos a hablar de la activité 4. Aquella es la anterior, esto es básicamente un taller. Fue hecho para poderlo hacer en clase. Pero yo les voy a dar la oportunidad de que con calma, después de ver las veces que necesiten esta clase, una vez esté en línea, puedan realizarlo con calma en casa y subirlo a la plataforma. El documento que ustedes están viendo aquí en pantalla, que es el mismo que aparece en su módulo, se encuentra disponible y visible en plataforma para que usted pueda descargarlo y empezar a editarlo. Igual, el documento de la activité 4 también se encuentra disponible en plataforma para descargarlo. Aquí usted va a investigar sobre los verbos y me va a contestar estas 7 preguntas. Siguiendo las indicaciones, igual vale 35%, igual que el taller, con ese criterio que se me había quedado por fuera de puntualidad y responsabilidad, que les va a dar más puntos y más oportunidad a ustedes. Y bueno, al final de esta clase, nuestra acostumbrada checklist. Primero, aquellos estudiantes que todavía no tienen el módulo, de verdad, ahora sí es urgente que lo obtengan, porque todas las actividades que estamos realizando en esta clase se encuentran en ese módulo. Y es importante que lo tengan porque allí está toda la teoría y todas las prácticas que le van a servir a usted para realizar las actividades que yo voy a evaluar para subirlas al CIRAD. Segundo, recuerden siempre tener a mano en su clase su mejor amigo, que es el diccionario. También les recomiendo mucho que intenten escuchar la canción de la que les hablé hoy. Tiene unos sonidos bastante agradables al oído, no son difíciles de pronunciar. Escúchela varias veces antes de buscar la letra. Importante que intenten pronunciar la frase de la unidad de hoy con ayuda de nuestra tabla de fonemas que se encuentra en la unidad 0. Recomiendo encarecidamente hacer todas las prácticas antes de realizar las actividades que se van a evaluar. Hagan las prácticas, llenen la activité. Aquellos que vienen por plataforma, entonces bajen el documento una vez ya lo ha llenado
en su módulo, baje el documento y escriba lo que usted escribió en su módulo. Esa es la mejor forma de evitar equivocaciones. En plataforma, como les digo, en plataforma ya para hoy se tiene que haber entregado la actividad 1 y 2, 1 y 2. Sin embargo, está habilitado para quienes tuvieron algún problema o tienen excusa o me están entregando tarde. Ya hoy se ha habilitado la posibilidad de entregarlo, aunque estén entregando tarde, pero como existe el criterio de la puntualidad y la responsabilidad del que les vengo hablando desde la primera clase, ya aquellos que entreguen hoy se les va bajando algunos puntos, ¿verdad? No todos, pero sí algunos. Y para esta semana, ¿qué hay que hacer? La actividad 3, que se suponía hecha para hacerla en línea, pero como observamos que algunos de los estudiantes no tienen una conexión tan estable, entonces vamos a darles chance hasta el 29 de este mes, es decir, este viernes. Y la actividad 4 es para el otro sábado. Ambas se cierran a las 23:59 minutos, es decir, a las 11 de la noche con 59 minutos, solo que la número 3 es para el viernes y la número 4 para el sábado. Bon, merci.